Hola chicas y chicos, vamos a comenzar la clase de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre la comunicación. ¿Cómo va a estar compuesta esta clase? Vamos a tener un poco de reflexión teórica acerca de la comunicación, la historia de la comunicación en el lenguaje y luego vamos a hacer una introducción a lo que va a ser el trabajo práctico compuesto por una lectura de un artículo y luego un par de ejercicios prácticos en relación a ese artículo que van a tener que leer. Bueno, antes que nada, y lo primero que vamos a hacer es reflexionar un poco sobre la historia de la comunicación, la definición de la comunicación. En esta oportunidad podemos decir que las primeras definiciones sobre la comunicación estuvieron dentro de lo que se denominó la teoría de la información. La teoría de la información estaba centralizada en un comienzo en lo que fue el campo de la ingeniería de las telecomunicaciones y luego, con el paso del tiempo y la pertinencia de las definiciones que fueron realizando en relación a la comunicación, la lingüística tomó esta definición y de alguna manera la empezó a trabajar. ¿Cuál fue la primera definición? Incluso a veces es la que seguimos estudiando actualmente. En la primera definición dijo, el proceso de la comunicación se entiende como la transmisión de información de un emisor a un receptor por medio de un determinado canal. Este proceso supone, por un lado, que el emisor codifica esa información con el recurso de algún sistema de signos convencionales, sería la lengua, en tanto que el receptor es quien debe, de alguna manera, decodificar esa lengua para poder hacer la interpretación de esa información y de ese mensaje que se está dando. Esta teoría fue extendida, como decía, por la lingüística y fue Roman Jakobson, probablemente ustedes lo han escuchado nombrar alguna vez, el que aplicó al análisis de la comunicación este tipo de definición. Entonces él propone un pequeño esquema que arranca de alguna manera con un emisor o un destinador, también se le suele llamar, quien comparte un mensaje, ese mensaje lo hace a través de un canal mediante un código, haciendo referencia a un contexto y es recibido por un destinatario o destinatario o receptor. Entonces, si lo vamos a definir como lo tomó Jacobson en su momento, el emisor es ese sujeto que produce o codifica el mensaje, el destinatario es quien recibe o descodifica ese mensaje, el mensaje propiamente dicho es aquello que se transmite, es la intención del acto de la comunicación. El canal es el medio físico a través del cual ese mensaje es transmitido de emisor a receptor. El código o lengua es el sistema de signos que se utiliza para transmitir el mensaje. Es importante, según lo que planteaba Jacobson en este modelo, que tanto el emisor como el receptor compartan ese sistema de signos, es decir, ese código, esa lengua. Y por otro lado tenemos el contexto, que es la realidad extralingüística a la cual hacemos referencia, es decir, es esa cosa a la cual nosotros hacemos referencia cuando estamos transmitiendo un mensaje. Ahora bien, pero ¿cuáles son las limitaciones que tiene este modelo? Este modelo ha tenido muchas repercusiones. Actualmente, de hecho, hay estudios o distintas ciencias que siguen investigando en relación a lo que se denomina la comunicación y todas las características que tiene. Pero en ese momento, Kerbert Orecchioni empieza a enunciar algunas de las primeras limitaciones que, desde su punto de vista, tiene este modelo propuesto por Jacobson. Lo que plantea este estudioso es que en la práctica no resulta tan fácil descifrar el código, ya que hay muchas variedades geográficas, socioculturales, expresivas dentro de una misma lengua. Por ejemplo, un español de España, o alguien que hable español en Cuba, o alguien que hable español, por ejemplo, en Buenos Aires o en Córdoba, pueden utilizar distintas palabras para expresar lo mismo, y sin embargo tener algunas dificultades en la comprensión. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante y de hecho les voy a compartir un video que es bastante humorístico para poder hacer reflexión un poco sobre eso. Pero incluso dentro de un mismo lugar, pensemos en Córdoba, dentro de Córdoba hay distintas variedades en el lenguaje que tienen que ver si soy de Córdoba capital o soy del interior, o si vivo en un barrio u otro barrio, es decir, las cuestiones económicas también afectan, a qué escuela, a nivel educativo,
y también todo lo que tiene que ver con las expresiones o los dialectos. Ya vamos a profundizar un poquito en esa definición. Por otro lado, otra de las limitaciones es que digamos, de alguna manera identifica Orecchioni son las que derivan de la situación comunicativa propiamente dicha, el tema y la estructura discursiva o el género. Por ejemplo, si yo estoy dando una conferencia, voy a tener una estructura en mi lenguaje, una forma de expresarme, que eso puede llegar a generar distintas complicaciones en el receptor si no está preparado para poder escuchar ese mensaje. A su vez, hay distintas características psicológicas que tiene el emisor, la situación si yo me encuentro motivado o no me encuentro motivado, si estoy enojado o estoy contento, o incluso todo lo que tiene que ver con la codificación y decodificación, pero desde el punto de vista del proceso que tiene esa persona que está recibiendo. Y finalmente, otras de las complicaciones es la competencia cultural de los interlocutores, es decir, ese conocimiento de mundo, todo lo que yo sé, ese conocimiento previo también va a dificultar o no la comprensión del mensaje, y también cuál es la competencia ideológica, es decir, cuál es la valoración o interpretación del mundo. También teniendo en cuenta, por ejemplo, si hablamos de algún tema controversial, como muchas veces nos dicen, no podemos hablar de política ni hablar de religión en una mesa. Fíjense todo lo que puede llegar a ocasionar si hablamos de eso. Muy bien. Una vez que surgen todo este tipo de cuestionamientos, de alguna manera podemos redefinir ese simple modelo que en algún momento arrancó con Jacobson y ya empiezan a incluirse otros tipos de variantes o condiciones que van a estar de alguna manera condicionando, valga la redundancia, a este mensaje o a este proceso o a lo que nosotros llamamos situación comunicativa. Vamos a seguir teniendo entonces un emisor y un destinatario, va a haber un mensaje, va a haber un canal y un contexto o un referente, pero ya van a empezar a entrar en juego las competencias lingüísticas y comunicativas. También van a empezar a tener en cuenta lo que decíamos recién, las características psicológicas y la competencia cultural de la persona que emite el mensaje y que recepta ese mensaje. Las variantes geográficas, socioculturales, expresivas van a tener un papel importante. La situación comunicativa, el tema y las relaciones de poder. Y podemos hacer mucho foco en esto que tiene que ver con las relaciones de poder. Entonces, fíjense cómo ese esquema que era simple, era más acotado, ahora tiene una dimensión mucho mayor con distintos factores que van a ir de alguna manera condicionando esa situación comunicativa. Sin embargo, la pragmática, ahí les dejé también un pequeño recordatorio, es una disciplina que lo que intenta hacer es analizar cómo los hablantes producen e interpretan los enunciados, pero en un contexto. Va más allá de la cuestión lingüística puramente, de la cuestión de descifrar el código, y tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con el contexto y con la situación que está alrededor de estos hablantes que están produciendo e interpretando un enunciado. Entonces toma en consideración factores extralingüísticos como los interlocutores, la intención comunicativa, el contexto, el conocimiento del mundo, etc. Entonces, volviendo, la pragmática hace una nueva definición y propone más que hace una nueva definición que dice que la comunicación es un tipo de comportamiento. Ya no salimos a algo que es simplemente externo a la persona y decimos que es un comportamiento de la persona por el que un individuo intenta que se originen determinadas representaciones en la mente de otro individuo. ¿Qué es lo que dice la pragmática? Cuando yo le digo a alguien, hey, te cortaste el pelo, no le estoy informando que se cortó el pelo porque esa persona ya sabe que se cortó el pelo. Estoy intentando decirle, me di cuenta que te cortaste el pelo, o qué lindo que te queda ese corte de pelo, o ya te hacía falta un corte de pelo, teniendo en cuenta el contexto, la situación comunicativa, cómo se conocen esas personas, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quiero es que esa persona que recibe mi mensaje haga una representación mental que puede ser, sí, con nueva información, pero también puede ser un refuerzo de una información ya conocida o generar alguna reacción en esa persona. Esta definición lo que dice y de alguna manera lo que recoge es el carácter intencional que tiene la comunicación. Yo siempre tengo una intención comunicativa en el momento que emito un mensaje. Y acá también ellos de alguna manera proponen de que no es solo sí o sí necesario, mejor dicho,
que se comparta un código lingüístico, una lengua. Entonces dice, a veces hay otros medios para poder comunicarnos. Por ejemplo, si yo hago sonar un juego de llaves y solo eso, y no digo ni una sola palabra, aunque no compartamos la misma lengua, pero sí compartimos quizás un contexto, puedo decir, encontré las llaves, puedo decir, tengo las llaves del nuevo departamento que estoy alquilando, etcétera, etcétera. Incluso, tampoco la naturaleza de los contenidos. A veces puede ser que yo quiera de alguna manera informar algo, o puede ser que yo quiera hacer otras cosas, como por ejemplo insultar, como por ejemplo a causar gracia, hacer un chiste. Tengo otro tipo de intenciones que están dentro de la comunicación y eso es lo que tiene en cuenta la pragmática. Muy bien, chicos y chicas. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que tenemos que tener en cuenta entonces? Que la comunicación no solo es transmisión de información. Es inadecuado decir que solo se limita a transmitir información, ya que esta es una de las tantas funciones que cumple la comunicación. Muchas veces no buscamos intercambiar información, sino como les decía recién, podemos estar intentando pedir, saludar, agradecer, insultar, etc. También el proceso de codificación, es decir, interpretar los signos lingüísticos, interpretar la lengua, no es el único lugar de donde nosotros sacamos información. También nosotros lo sacamos de las inferencias. ¿Y qué son las inferencias? Es toda esa nueva información que yo voy a recuperar con toda la información implícita, porque cuando yo comunico algo tengo una información que está compuesta por las palabras propiamente dichas que estoy diciendo, que estoy escribiendo, y también tengo una intención que va por debajo de cosas que quedan sobreentendidas porque nos conocemos, porque compartimos una cultura, porque compartimos un espacio. Toda esa información implícita me permite a mí dar una nueva idea, una inferencia de lo que quiere decir la persona. Y no está en ese lenguaje exclusivamente, sino está en todo ese contexto, como les decía recién, por ejemplo, el hacer sonar unas llaves en la mano puede tener un montón de información y no hay ni una sola palabra. Además, siempre tenemos que tener en cuenta que hay una intencionalidad. Nosotros no comunicamos algo sin intención y por ende la comunicación es un comportamiento, una forma de conducta, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante que sigamos reflexionando desde ese lugar. Bien, finalmente, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que la comunicación, antes que de la existencia de un código, depende de la existencia de dos idiolectos o más, ¿no? ¿Qué es el idiolecto? Es el conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse un individuo, dice la RAE. O, más profundamente o más explicado, es el lecto propio de un emisor. ¿Y qué es el lecto? Es ese lenguaje que está determinado por el dialecto, es decir, la norma geográfica donde yo me ubico, si me ubico en Córdoba, si me ubico en Buenos Aires, si me ubico en Cuba, con un sociolecto que tiene que ver con el nivel sociocultural de la persona y con un cronolecto que tiene que ver con la edad. Todos estos factores, que son el idiolecto, es lo que tiene una persona y lo que tiene la otra, y en el momento de la comunicación, esos idiolectos se ponen en juego. En este sentido, dice, es necesario tener en cuenta que también en este intercambio verbal se juegan relaciones de poder. Y estas relaciones de poder muy frecuentemente hacen que uno de esos idiolectos se imponga sobre el otro. Y sobre eso vamos a hablar. Entonces, en este sentido, cuando existe un intercambio comunicativo y decimos que el poder juega un rol muy importante, no solo a veces se impone un idiolecto sobre otro, sino que además, muchas veces, una lengua puede llegar a perder su valor y algunas incluso corren el riesgo de desaparecer. Para la UNESCO, hay una vitalidad y peligro de desaparición de lenguas muy importante. Y eso es el tema que vamos a hablar más adelante en este video.